Hola, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a otra clase del curso de nivelación en física virtual y asincrónico en la unidad cinemática, y en esta clase vamos a ver movimiento rectilíneo uniforme. Bueno, arranquemos por qué es el movimiento rectilíneo, ¿sí? Tenemos que saber que es aquel movimiento cuya trayectoria es una línea recta, ¿sí? Entonces, sobre esta línea tenemos que situar un punto de origen que vamos a establecer como el 0. Y por convención, las posiciones van a ser positivas hacia la derecha de ese 0 y negativas hacia su izquierda. En cada problema que necesitemos resolver sobre cinemática, es muy importante, antes de resolver el problema, ubicar dónde pondremos ese 0. En este curso vamos a estudiar dos formas de movimiento rectilíneo: el movimiento rectilíneo uniforme y el movimiento rectilíneo uniformemente variado. Vamos a ver de qué se tratan. El movimiento rectilíneo uniforme, que vamos a llamar de aquí en adelante MRU, es aquel movimiento rectilíneo cuya velocidad se mantiene constante en el tiempo, con lo cual su aceleración es cero. Recordemos que la aceleración es el cambio de la velocidad a lo largo del tiempo. Si la velocidad no cambia a lo largo del tiempo, la aceleración resulta cero. Y entonces la velocidad final es igual a la velocidad inicial. Otra consecuencia de esto es que la velocidad en cualquier instante va a ser igual a la velocidad media. Acá podemos ver en los gráficos que tenemos de velocidad en el eje vertical y tiempo en el eje horizontal, que cuando graficamos la velocidad de un movimiento rectilíneo uniforme, nos queda una función constante en el valor velocidad inicial, que es el mismo, recordemos, que velocidad final. En cinemática es fundamental saber trabajar con lo que son las ecuaciones de movimiento. Las ecuaciones de movimiento nos indican cuál será la aceleración, la velocidad y la posición de un cuerpo para cualquier instante de tiempo, por medio de expresiones matemáticas. En el caso de MRU, la aceleración, la ecuación de movimiento de la aceleración sería igual a cero. Recordemos que como no varía la velocidad, la aceleración es cero. La velocidad para cualquier instante de tiempo sería igual a la velocidad inicial, ya que no cambia. Y la posición para cualquier instante de tiempo va a ser igual a la posición inicial más la velocidad inicial multiplicada por la cantidad de tiempo que transcurrió desde el instante inicial. En cinemática es fundamental saber graficar muy bien la aceleración, la velocidad y la posición de un cuerpo a lo largo del tiempo. Vamos a arrancar, para explicar esto, el gráfico de un movimiento de MRU en el cual la velocidad es positiva, el tiempo inicial es igual a 0 y el móvil parte por un lado del origen, en otro caso de la posición inicial anterior al origen y en un último caso de una posición inicial posterior al origen. Bueno, primero que nada, para graficar la aceleración, siempre es recomendable graficar aceleración, luego velocidad y luego posición. Vemos que la aceleración en la ecuación de movimiento nos indica que es igual a 0. El valor 0 es una constante en el valor 0. No depende del tiempo. Siempre está fijo sobre ese valor. Entonces, para graficarla, simplemente podemos graficar la función 0, que es una función que siempre vale 0 en todos sus puntos, como pueden ver en la línea roja del gráfico de la derecha. Luego, si queremos graficar la velocidad, nos podemos ir nuevamente a nuestra ecuación de movimiento de velocidad, que nos dice que vale v0, un valor que es siempre constante. Como dijimos en nuestra consigna, que la velocidad es positiva, va a ser una constante positiva por encima del eje horizontal, que será la línea verde punteada que pueden ver en el gráfico del centro. Por último, vamos a graficar la posición. Como podemos ver en las ecuaciones de movimiento, el gráfico de posición va a ser igual a la posición inicial más la velocidad inicial por el tiempo transcurrido. Entonces, va a depender de cuál sea la posición inicial. En el caso de que la posición inicial sea 0, entonces tendríamos el caso de la línea roja. Como pueden ver, el punto inicial coincide con el 0 del eje Y, del eje de las ordenadas, el eje vertical. Por otro lado,
si tiene una posición inicial anterior al origen, bueno, el gráfico se verá como es el caso de la recta azul punteada. Y si su posición inicial es posterior al origen, bueno, arrancaremos de más arriba, arrancaremos de una posición que está más adelante y entonces el gráfico será similar al de la línea verde punteada. Vamos con otro caso, que es en el cual la velocidad es positiva, el tiempo inicial es mayor a 0 y el móvil parte, bueno, como es el caso anterior, del origen o de una posición inicial anterior al origen o de una posición inicial posterior al origen. Como podemos ver, el gráfico de aceleración siempre se mantiene constante. La aceleración siempre será un valor nulo, siempre será la función 0 a lo largo del tiempo, en el caso de que estemos hablando de MRU. La velocidad, bueno, la velocidad también va a ser un valor constante, pero ya distinto de 0. Y va a depender de cuál sea nuestra velocidad inicial. Y por último, como dijimos que el tiempo inicial es mayor a 0, el gráfico de posición nos va a quedar exactamente igual al caso anterior, al caso de la diapositiva anterior, pero corrido una cierta cantidad de tiempo, ya que nuestro tiempo inicial ya no es 0, sino que es mayor a 0. Veamos otro caso en el cual tenemos la velocidad negativa, el tiempo inicial igual a 0 y el móvil parte igual que antes, en un caso del origen, en otro de la posición inicial anterior al origen y por último de una posición inicial posterior al origen. Bueno, y vamos a ver que, como siempre que hablemos de MRU, la aceleración va a ser igual a 0. La velocidad va a ser un valor constante, pero veamos que esta vez la velocidad es negativa. Entonces va a ser un valor constante, pero como podemos ver en el gráfico del centro, en la línea punteada en azul, vamos a ver que es una constante con valor negativo. Por eso está por debajo del eje horizontal. Y por último, y esto es muy importante, veamos que las rectas de la función de posición, en función del tiempo, ya no tienen pendiente positiva, sino que tienen pendiente negativa. Y esto es porque la pendiente del gráfico de posición depende de si la velocidad es positiva o negativa. Si tenemos una velocidad negativa, la pendiente será negativa, mientras que si tenemos una velocidad positiva por encima del eje horizontal, la pendiente será, como en los casos anteriores, positiva. Vamos entonces a resolver un ejemplo práctico. En este caso tenemos una locomotora de tren que tarda 5 segundos en pasar un túnel de 30 metros de longitud con una rapidez constante de 9,4 metros sobre segundos. Nos pide calcular la longitud de la locomotora. Bueno, el primer paso sería identificar de qué tipo de problema estamos tratando. Y lo que podemos ver es que tenemos una rapidez constante y además un desplazamiento en línea recta. Por lo tanto, podemos afirmar que se trata de un movimiento rectilíneo uniforme. Como es un MRU, podemos saber que su aceleración va a ser igual a 0, que su velocidad va a ser igual a constante y que su posición en función del tiempo va a ser igual a una posición inicial más una velocidad por tiempo. Entonces, para resolver este problema, una vez que ya identificamos el problema y planteamos las ecuaciones de movimiento, vamos a reemplazar los datos en esas ecuaciones de movimiento y para eso antes tenemos que plantear un sistema de referencia. Primero vamos a decir que el instante inicial es aquel instante en el que el frente de la locomotora comienza a entrar por la puerta del túnel, por la apertura del túnel. Y además vamos a situar nuestro sistema de referencia, nuestro 0, en esa misma puerta, que acá coincide con la parte delantera de la locomotora. Entonces, como nuestra posición inicial es igual a 0, porque allí está la locomotora, nuestra expresión de posición en función del tiempo nos queda igual a velocidad de la locomotora, que es constante, por tiempo. Entonces nos queda 9,4 metros sobre segundos multiplicado por el tiempo. Ahora,
La distancia que debe recorrer la locomotora, o el frente en realidad de la locomotora, para salir entera del túnel, va a ser igual a toda la distancia que tiene que recorrer para superar el túnel, para salir por el otro lado, más una distancia extra que tiene que recorrer para que salga todo el resto de su cuerpo. Entonces, la posición final va a ser igual al largo del túnel más el largo de la locomotora. Además dijimos que tarda 5 segundos en atravesar totalmente el túnel, entonces tarda 5 segundos en recorrer esta distancia. Ahora que sabemos cuál es la distancia final, vamos a reemplazar esos valores en nuestra expresión de posición en función del tiempo. Nos queda largo del túnel más largo de la locomotora es igual a velocidad de la locomotora por tiempo. Por lo tanto, 30 metros más el largo de la locomotora es igual a 9,4 metros sobre segundos por 5 segundos. Por último, si despejamos de la ecuación el largo de la locomotora, nos queda que 47 metros menos 30 metros es igual al largo de la locomotora, que termina siendo igual a 17 metros. Por lo tanto, obtuvimos que la longitud de la locomotora son 17 metros. Está muy bueno que ese resultado lo escribamos con palabras cuando terminemos el ejercicio, que no lo dejemos simplemente resuelto en forma de ecuación. Y para terminar vamos con una pregunta de desafío, y es la siguiente. ¿En qué situación nos encontramos frente a un MRU? A. Aceleración nula. B. Velocidad constante. C. A y B son incorrectas. O D. Ninguna de las opciones anteriores son correctas. Nos vemos en la próxima clase.